Estoy enfrente de mi computadora pensando cómo voy a empezar este video. Es de noche acá en Valencia y entra algo de luz de la calle por uno de mis ventanales. Pongo algo de música para que me ayude a pensar y me voy cebando unos mates sentado en mi silla. Mientras pienso de qué va la cosa. La luz de mi monitor se refleja en el teclado. No puedo dejar de contemplarlo. Lo acaricio y la sensación de satisfacción me invade. No puedo dejar de recorrer sus bordes con la yema de mis dedos. Me sirvo otro mate y poso mis manos sobre las teclas y empiezo a escribir sobre él. El mundo de los teclados es muy amplio. Hay una infinidad de posibilidades que es difícil reconocerla hasta que no te pones a investigar sobre ellos. En el común de la gente, y me incluyo, se cree que hay dos grandes ramas. Los de oficina, el teclado típico que encontrás en el trabajo y que a la semana de trabajar con él te dan ganas de pedirle a tu jefe que te compre otro. Y luego están los gamers, los de las lucecitas, que parecen una chetada, solo para mostrar. Y a veces así lo es. Pero cuando empezás a usarlos y los tocas te das cuenta que hay bastante más que solo luces. Lo que no sabemos, la mayoría de nosotros, es que hay una tercera rama, la de los teclados custom, y que me viene volando la cabeza desde hace un tiempo. Miro videos de gente que sabe mucho de ellos y no puedo dejar de ver y escuchar el ruidito del teclear. ¿Qué es esto del custom? No es más que una palabra que representa la personalización. Es decir, hacer de algo para todos, algo personalizado. Algo para vos y para mí. Y los teclados tienen una enorme posibilidad de personalización. Que cuando te metes un poquito en este mundo, el teclado terminado es solo la punta del iceberg de un sinfín de posibilidades y de dinero que podés gastar. Por ese motivo siempre lo miré desde afuera. Fui un mero espectador, porque acceder a ellos hasta hace un tiempo era muy caro. Pero hoy eso cambió. Gracias a la gente de ACO doy mi primer paso en el mundo de los teclados custom. Y ya te digo que una vez que le pones las manos encima, entendés todo. Y no hay vuelta atrás. El teclado que me enviaron es uno de los que más te da por el precio que tiene. El Mod 007B. Edición Santorini. Inspirada en la isla griega. Sinceramente el teclado es precioso por donde lo veas. Las teclas con pequeñas curvas en los bordes, los detalles en la caligrafía de las letras, los dibujos impresos en cada tecla son impresionantes. Pero antes de seguir, vamos al unboxing flamenco. Quiero serles realmente sincero. Cuando me contacté con la gente de ACO para poder probarlo, pedí otro modelo, el Mod 007B, pero la edición HE, porque me encantaba la combinación de colores y su carcasa de aluminio. Pero por una cosa u otra no pudo ser. A pesar de ello, el teclado que vemos acá es casi idéntico en cuanto a prestaciones y funcionamiento. Lo que estaba claro es que sí o sí tenía que ser el Mod 007, ya que tienen algo que quería probar y son unos maravillosos switches magnéticos. Lo tienen en varias versiones y este modelo Santorini es uno de los que más me gusta. Una de las características que diferencian a los teclados tradicionales con los teclados custom es que podemos elegir todo el hardware, desde la primera hasta la última pieza. Los switches son una pieza fundamental en la personalización.
Y este teclado, como todos los Mod 007 de ACO, tienen unos switches magnéticos con Hall Effect, que son una delicia para el tacto y sobre todo para el gaming. ¿Pero qué es esto del Hall Effect? Cuando les recomendé el mejor joystick para teléfonos, que si no lo vieron en el video se los dejo acá para que lo vean, les mencioné que los sticks del GameSear G8 eran magnéticos, es decir que a través de imanes la plaqueta reconocía el movimiento sin tocar, y eso lo hacía sumamente preciso. Bueno, lo mismo pasa con estos switches, traen un imán en la parte posterior que detectan de manera ultra rápida que se está presionando. Pero además es como los gatillos analógicos que traen los joysticks, que sabe con mucha precisión el nivel de presión que estoy haciendo. Una verdadera locura, que para juegos es impresionante y te puede dar una ventaja. En este tipo de teclados los switches pueden ser cambiados, porque son hot swap, es decir que los podemos quitar sin desoldar y cambiarlos y reemplazarlos por otros. Este teclado en particular permite no solo tener teclas magnéticas, sino también mecánicas, cosa que no puede hacer casi ningún teclado. Esta tecnología es muy buena y se está poniendo muy de moda. Lo que pasa es que son caras de producir porque las plaquetas tienen que ser especiales y su fabricación es muy costosa. Por eso es impresionante lo que está haciendo la gente de ACO. Sinceramente, este teclado no es custom en plan personalizado 100%, sino que es más bien un custom para todos, como este canal. Ni tampoco es el típico kit custom donde vamos comprando todo por separado y lo montamos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad viene preensamblado. Si bien podemos elegir algunas cositas con los switches que trae, en realidad no es que lo podemos armar nosotros mismos como si fuera un kit, sino que ya viene todo montado, como lo ves acá. Solo podemos elegir algunas pequeñas cositas, pero lo que sí podemos hacer es desarmarlo todo y ponerle las piezas que nosotros queremos, incluso cambiarle los kickcaps, los switch o la plaqueta misma. Las empresas asiáticas como ACO están rompiendo el mercado de teclados que nos venden las marcas masivas, porque ponen al alcance de muchos lo que antes era para pocos. Estos teclados para mí son mejores, y a medida que sigan apareciendo van a obligar a las marcas comerciales a ponerse las pilas, ya que nos dejan unos teclados tremendos a precios muy razonables. Estamos hablando que aunque sean de entrada, son los teclados de gama alta y que nada tienen que ver con las porquerías comerciales y marketineras que nos venden las marcas tradicionales. Este en particular lo podés conseguir a unos 150-180 euros, depende de la versión que compres. Y si bien no es barato como un mecánico que podés encontrar en AliExpress, es un gran precio para un teclado de estas características. Las teclas son PVT, un plástico mucho más duradero que los ABS y de muy buena resistencia. Al tacto se sienten algo texturizados, como esas pinturas mates. El sonido que produce al teclar es jodidamente bueno. A día de hoy no he tenido un teclado como este nunca en mis manos. Si nos interesa sacarle el mayor partido, contamos con un software que tiene varias funciones. Entre ellas, poder intercambiar las luces RGB, aunque yo soy más partidario a que estén apagadas o con el efecto sombra. Pero los colores tampoco le sientan mal. Hay que tener en cuenta que al ser teclas sólidas, la luz solo se aprecia por abajo. En cuanto al trayecto, son lineales y están muy bien estabilizadas. Podemos notarlo sobre todo en la barra espaciadora, que tiene apenitas movimiento, al igual que el resto de las teclas. Volviendo al software, otra de las características principales es que podemos customizar el trayecto de las teclas, como el Rapid Tiger, otorgando una sensibilidad ultra que nos dará cierta ventaja en algunos juegos, sobre todo los shooters. Además, cuenta con funciones de precisión en 4 puntos, es decir que reconoce cuando aprieto la primera mitad, luego un segundo trayecto y luego cuando estoy volviendo medio trayecto hacia arriba y finalmente un cuarto trayecto hacia arriba. Es decir que con solo presionar y soltar toco 4 teclas al mismo tiempo. Tremendo. El Mod 007 tiene una perilla con 2 funciones. Control del volumen. Y si presionamos una vez y volvemos a girar, la intensidad de la luz. Gente, si alguna vez pensaron en tener un teclado premium, no piensen en otra cosa que un teclado custom. Estéticamente son preciosos y además se sienten impresionantes. Tremendo el tecleo ese. El cable del Santorini es tipo coil y queda genial. Pero si no te gusta, también es inalámbrico con dongle. Y si esto fuera poco, además tiene Bluetooth para usarlo con el móvil o con la tablet. Pero sobre todas las cosas, lo que más me vuelve loco es la sensación que me produce al tocarlo y teclear con él.
Un teclado, a diferencia de cualquier periférico, no sabes lo que es hasta que lo tocas. Ojalá este teclado sea mi teclado de entrada a los teclados custom y sea el primero de muchos. Si llegaste hasta acá y no te suscribiste al canal, este es el momento de hacerlo. Gente, los quiero mucho, espero que sean muy felices y si lo recomiendo, ¿cómo no lo voy a recomendar? Es tremendo y precioso. Abrazo.